Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:30, vamos a dar inicio a nuestra clase de biología, ¿cierto? Es la clase número 11. Vamos a hablar hoy día del aparato sexual masculino y del control hormonal. Así que recuerden anotar, tomar nota de todas las preguntas que les surjan para que las respondamos al final de la clase, ¿ok? Empecemos. La clase anterior nosotros estuvimos conversando respecto de las hormonas y del control hormonal. Dijimos que las hormonas eran sustancias químicas que liberaban ciertas células que tenían esa capacidad y esa función, y que estas hormonas y estas sustancias químicas eran secretadas hacia la sangre, y que la sangre las llevaba hacia la célula o tejido blanco, ¿verdad? Que era el grupo de células, el tejido o la célula individual que tenía la capacidad de reconocer esta hormona y llevar a cabo una respuesta. Dijimos también que estas hormonas se producían en estas células especializadas dentro de glándulas, y esas glándulas son órganos que están distribuidos por el cuerpo, que forman un sistema, ¿cierto? El sistema endocrino, que tienen la capacidad de fabricar estas sustancias químicas y liberarlas a la sangre. Conversamos también respecto de algunas hormonas animales y vegetales. Dijimos que de las que conversamos nosotros la semana pasada, dijimos que las animales, una de las importantes era la hormona del crecimiento, las hormonas de la tiroides T3 y T4, la insulina y el glucagón, que las producía el páncreas, y además las hormonas sexuales, que son producidas por la hipófisis, y también las más importantes, o las que nosotros ligamos directamente con la sexualidad, en las gónadas. En el caso del hombre, la testosterona, y en el caso de las mujeres, los estrógenos y la progesterona. Y en las células vegetales, o en los vegetales en general, tenemos también otros tipos de hormonas: las auxinas, las citocinas, el etileno, las giberelinas y el ácido abscísico, que tenían cada una de ellas su función específica dentro de la planta, y que también son sustancias químicas. No se liberan a la sangre, porque ustedes ya saben que los organismos vegetales no tienen sangre, pero sí tienen sistemas vasculares, las plantas superiores, ¿verdad? Que son el xilema y el floema, que les sirven para transportar estas sustancias químicas. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase. Como les mencionaba, apenas los saludé, vamos a hablar hoy día del aparato sexual masculino, de los caracteres sexuales primarios y secundarios, de la regulación hormonal y además del gameto masculino o espermatozoide. El aparato reproductor masculino o aparato sexual masculino es un conjunto de órganos que tiene por función la reproducción. Todos sabemos que en nuestra especie tenemos dimorfismo sexual, lo que significa que tenemos formas sexuales distintas entre un género y el otro, por lo que las estructuras del hombre y las estructuras de la mujer son diferentes, pero entre ellas se complementan para lograr la reproducción. Entonces, este aparato reproductor, sistema reproductor, está formado por diferentes órganos que participan en conjunto para lograr esta función que tiene este sistema. Tenemos, por ejemplo, los testículos, que son 2, el epidídimo, que también son 2, que están sobre cada uno de los testículos, conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, que en este dibujito no aparecen, pero ya las vamos a mencionar, y la uretra, que se ubica en el interior del pene.
Aquí también podemos ver que está íntimamente ligado el sistema reproductor masculino con el sistema urinario masculino. Pero dentro de el aparato reproductor masculino tenemos estas estructuras y tienen una función distinta cada una. Los testículos, que son las gónadas masculinas, producen los espermatozoides y además producen la testosterona. Eso es sumamente importante porque si bien nosotras las mujeres también tenemos gónadas, que son los ovarios, producen otro tipo de hormonas, pero también se realiza la producción de células gaméticas en su interior. Comparten esa función. El epidídimo, como ya les mencionaba, se encuentra sobre los testículos y en él se realiza la maduración de los espermatozoides. El conducto deferente, uno para cada testículo, traslada los espermatozoides, es solamente un conducto y atraviesa todas las glándulas anexas que le aportan de cierta medida sustancias a este conjunto de espermatozoides durante la eyaculación. Y el pene, que corresponde al órgano copulador, que por supuesto a través de él pasa la uretra, que tiene dos funciones, una reproductiva, que es liberar el líquido seminal hacia el exterior, y también es urinario porque también elimina orina a través de la uretra el hombre. El pene es un órgano que está constituido por varios tejidos que son importantes al momento de la copulación porque la cópula requiere necesariamente de la introducción de este órgano copulador al interior del conducto vaginal femenino, por lo tanto tiene unas estructuras que son especializadas en lograr esta erección en el órgano copulador masculino. Aquí tenemos tres glándulas, que son tres glándulas que están en todo el recorrido de los espermatozoides. Por ejemplo, las vesículas seminales, que son dos, son glándulas anexas, no están, a través de ellas no pasan los espermatozoides, sino que estas vesículas funcionan como glándulas, pero glándulas exocrinas, o sea, fabrican sustancias y las liberan a conductos interiores, las liberan su contenido hacia el conducto deferente, cada uno de ellos, por eso son dos vesículas seminales, y aportan fructosa, que es importante para la alimentación de los espermatozoides. No nos olvidemos de que son células, por lo tanto requieren de energía para poder cumplir su función, que es nadar hasta el ovocito, y fabrican entre el 50 y el 60% del volumen del líquido seminal. La próstata, por su parte, es una sola y tiene la función de producir una sustancia más o menos alcalina, ¿cierto?, básica, que permite aumentar la motilidad de los espermatozoides. La motilidad es la movilidad, que tanto el espermatozoide puede moverse. Recuerden que por la uretra también se libera la orina, y la orina es un líquido que es muy ácido. Por lo tanto, la uretra masculina es un conducto con una acidez importante. Por lo tanto, el líquido que aporta la próstata, al ser alcalino, permite neutralizar esta acidez al interior de la uretra y permite que los espermatozoides puedan atravesarla sin problemas o sin mayores problemas, porque se transforma también en una barrera para que el espermatozoide mejor preparado, con mejor carga genética, pueda llegar hasta el ovocito. Y la glándula vulvouretral, que también son dos, que se encuentran a dos costados de la uretra, participan también en la formación del líquido seminal, pero producen un líquido viscoso que habitualmente es liberado antes de la eyaculación propiamente tal y que le entrega viscosidad a la sustancia que se va a eyacular, ¿cierto?, al líquido seminal. También estas glándulas vulvouretrales son conocidas como las glándulas de Cooper, importante eso, aunque para los que vayan a estudiar o pretendan estudiar algo con la salud o algo ligado a la anatomía, es importante que sepan que se están haciendo todos unos cambios en relación a cómo se nombran las estructuras, porque antiguamente se le ponía el nombre de el científico o el médico que descubrió esta estructura y le ponen el nombre de ese individuo, pero no nos da una información real de para qué sirve la estructura. Por lo tanto, hoy en día se le está cambiando el nombre a varias estructuras. Entonces probablemente ustedes, cuando el próximo año estén estudiando medicina,
se van a dar cuenta que los nombres ya no son los mismos que recuerdan. Por ejemplo, la próxima semana lo vamos a conversar, pero en mucha bibliografía todavía encontramos a la trompa de Falopio, que se llama trompa de Falopio porque el caballero Falopio fue quien la nombró. Pero hoy en día se le llama oviducto o también se le puede llamar tuba uterina. Tiene esos dos nombres, pero nos da una señal de para qué sirve la estructura. Entonces muchas estructuras ahora han estado cambiando de nombre, por eso aquí les puse glándula vulvouretral, pero para que tengan en consideración que cuando estudien probablemente les va a aparecer con el nombre de glándula de Cooper. El recorrido de los espermatozoides, para que se fijen aquí, yo les puse numeritos en esta imagen. Los espermatozoides se fabrican en el testículo, ¿verdad? En el testículo tenemos espermátidas que terminan la meiosis 2 y terminamos teniendo espermátidas que no tienen ninguna característica especial adicional a que son haploides, ¿verdad? Son haploides. Esas espermátidas pasan hacia el epidídimo y en el epidídimo maduran. Se lleva a cabo la maduración de los espermatozoides. Si recuerdan, cuando hablamos de la gametogénesis, yo les mencioné esta etapa donde se arrastra y se saca una parte del citoplasma de estas espermátidas para dejarlas más pequeñitas y además se cambia toda la estructura, se le otorga el flagelo, ¿cierto?, al espermatozoide y finalmente se le da la movilidad. Luego, cuando los espermatozoides ya maduraron, son liberados durante la eyaculación a través del conducto deferente. Este conducto deferente, son dos, atraviesa toda la cavidad abdominal y luego desemboca en una estructura muy cortita que se denomina conducto eyaculador, que es justo el segmento donde desemboca el conducto deferente en la uretra. Es un trozo muy corto de este conducto que se le denomina conducto eyaculador, pero sigue siendo parte del conducto deferente. Luego los espermatozoides pasan hacia la uretra y se liberan a través de el pene. Ese es el recorrido que siguen los espermatozoides durante la eyaculación. Fíjense que en ninguna parte yo aquí agregué ni las vesículas seminales, ni la próstata, ni las glándulas de Cooper, porque los espermatozoides no pasan por el interior de estas glándulas, sino que las glándulas liberan las sustancias necesarias para los espermatozoides y que conforman el líquido seminal hacia el conducto deferente. Ahora, las características sexuales las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las características sexuales primarias son aquellas que están determinadas por la genética. Entonces, una característica primaria nuestra es si tenemos género femenino o género masculino. Y eso está determinado solamente por los órganos sexuales. Un hombre va a tener caracteres primarios sexuales de hombre, o sea, va a tener todos los órganos sexuales masculinos, y una mujer se va a desarrollar teniendo órganos genitales femeninos. Pero aquí hay una imagen que les puede dar una idea de cómo se forman ambos órganos genitales. Ambos provienen embrionariamente desde el mismo origen, ¿sí? Cuando sigue el camino para ser mujer, esta estructura se transforma en una vulva, ¿cierto? Se mantiene abierto y se forman todas las estructuras genitales femeninas. Mientras que si va a ser hombre, y eso está determinado por su cromosoma Y, se cierra toda esta estructura y se transforma en los testículos y el pene. También es importante que en algún punto del desarrollo embrionario, a eso de la semana 30, descienden los testículos que están ubicados en la cavidad abdominal, descienden y se ubican por debajo, como pueden ver en el último dibujito en esta imagen. ¿Sí? No así en la mujer, que los ovarios se van a mantener en la cavidad abdominal. Y las características sexuales secundarias son todas las que comienzan a desarrollarse durante la pubertad y están principalmente reguladas y activadas por la hipófisis. La clase anterior nosotros hablamos de la hipófisis y dijimos que el hipotálamo, que es parte del sistema nervioso, se encarga de estimular o de inhibir a la hipófisis para que produzca ciertas hormonas.
En la etapa de la pubertad se empiezan a producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante en la adenohipófisis. Y estas dos hormonas en el hombre viajan hasta los testículos y estimulan la producción de espermatozoides y además la producción de testosterona. Y la testosterona se encarga del desarrollo de todos estos caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, se agranda la laringe, ¿cierto? Por esa razón, los hombres tienen aquí lo que nosotros conocemos como manzana de Adán, que engruesa la laringe, y como en la laringe están las cuerdas vocales, los hombres cambian su voz, engruesan su voz. Además, aumenta el tamaño de los órganos sexuales, el pene, los testículos. Además, se desarrolla el músculo esquelético. Los hombres tienen más musculatura que las mujeres, la tienen más desarrollada, tienen menos cantidad de grasa. Además, también una de las características sexuales secundarias que comparten hombres y mujeres son el desarrollo de vello, ¿cierto? De vello corporal y de vello púbico. En los hombres también el vello facial. Eso está determinado por la testosterona, ¿sí? La testosterona, Fran, lo que produce es la estimulación y la regulación de los caracteres sexuales secundarios. O sea, todos los cambios físicos que ocurren durante la pubertad en el hombre. Y hay un cuadrito donde dice que los caracteres sexuales primarios son nada más que la aparición y el desarrollo embrionario de las gónadas y de las estructuras, pero estructuras físicas. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de la parte psicológica, no tiene nada que ver con eso. Todo eso tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios. Aquí una pequeña línea de tiempo, ¿verdad?, de la pubertad masculina, donde, si se fijan, la pubertad masculina tiende a comenzar a los 10 años. Y entre los 10 y los 13 años se producen los primeros cambios en los hombres. No hay vello todavía, ¿cierto? No hay aparición de pelo. El pene, el testículo, el escroto son de tamaño infantil aún, lo que significa que hasta los 13 años podemos decir que el hombre no ha empezado su pubertad, no ha empezado su desarrollo sexual. Solamente hay liberación de hormonas, de LH y FSH. Entre los 11 y los 15 años es habitual que empiece en los hombres el aumento en el tamaño de los testículos, del escroto. Y además crece disperso el vello. ¿Sí? Es cuando a los hombres les empiezan a aparecer manchones de pelo en la cara, que parece pelusa, el vello púbico, el vello axilar. Es entre estas edades. El crecimiento en longitud del pene y el vello con un aspecto más adulto va a aparecer recién entre los 14 y los 17 años, ¿sí? Y los órganos genitales ya propios de un adulto y donde ya aparece como corresponde el vello facial es entre los 17 y los 19 a 20 años, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo aquí les quise exponer los rangos de edades en los que ocurren los cambios sexuales secundarios, porque no todos los hombres empiezan su pubertad a los 10 años, sino que puede empezar hasta los 13 años y sigue siendo dentro de lo normal. Al igual que si un hombre a los 13 años todavía no tiene crecimiento de barba, no hay problema porque todavía le queda hasta los 17, 18 años para que aparezca todo lo que es el vello facial y el vello corporal. Todos estos cambios, por supuesto, les reitero, ocurren gracias a la producción de testosterona. La regulación hormonal para todos estos cambios que ocurren durante la pubertad parten en el hipotálamo, como ya les había mencionado, ¿cierto? El hipotálamo produce una hormona que estimula la hipófisis y esa hipófisis en su zona anterior produce FSH y LH. Estas dos hormonas viajan a través de la sangre hasta los testículos y en los testículos estimulan a una célula en particular para que produzca testosterona. ¿Sí? La vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la testosterona es la encargada de controlar todo el sistema. Entonces, cuando hay mucha testosterona, también se inhibe la FSH y LH y también se inhibe al hipotálamo para poder regular de manera, es una retroalimentación de tipo negativa. Entonces, cuando hay mucha hormona, se disminuyen los niveles. Cuando falta hormona, se aumentan los niveles.
Aquí un poquito de histología, ¿cierto? Que es el estudio de los tejidos. Podemos ver acá arriba un testículo, ¿cierto? Si nosotros observamos uno de estos segmentos dentro del testículo, podemos observar que en su interior, de manera concéntrica, van creciendo y van desarrollándose los espermatozoides. En la periferia nos encontramos con todas las células primordiales, o sea, con las células que todavía no atraviesan la meiosis, todavía no pasan por la gametogénesis. Son las células que producen a los espermatozoides, ¿cierto? Son diploides y se van seleccionando y van pasando a través de la meiosis y formando espermátidas. Si se fijan en el dibujito de allá, tenemos abajo una célula primordial que pasa por la meiosis y finalmente produce espermátidas que en el epidídimo van a madurar y se van a transformar en espermatozoides funcionales. Aquí podemos ver otra imagen exactamente de lo mismo, ¿cierto? Esto es un corte de testículo. Pueden observar que, como les decía, desde afuera hacia el centro del testículo es como se van fabricando los espermatozoides a través de la gametogénesis. Tenemos también las células de Sertoli y las células de Leydig. La célula de Leydig es la encargada de la producción de testosterona. Hasta estas células donde llegan estas hormonas, la LH principalmente, para estimular la producción de testosterona. Y la célula de Sertoli, que se encuentra entre las espermátidas, ¿cierto? Entre todas estas células, funciona como una niñera de espermátidas. Se encarga de dirigir la espermatogénesis, se encarga de nutrir y de dar un sostén mecánico, o sea, de afirmar todo lo que hay dentro del testículo. Además, permite la protección, o sea, protege a las espermátidas que están produciéndose constantemente, entonces podrían haber muchos daños en su material genético. Provoca que no haya muchos daños sobre los espermatozoides, ¿cierto? Forma una barrera hematotesticular, o sea, se encarga de eliminar las toxinas. Además, son las encargadas de fagocitar, o sea, de comerse el citoplasma que se les saca a las espermátidas para poder transformar su estructura. Y además secretan la hormona inhibina. Esta hormona no es muy mencionada, pero también es la encargada de producir inhibición a nivel de la hipófisis y del hipotálamo para disminuir la producción de espermatozoides. Eso es para que los espermatozoides no se pierdan, ¿verdad? Porque el organismo masculino gasta mucha energía en la producción de estas células sexuales, y si estas células sexuales están en una continua producción, no es necesario que llenemos de espermatozoides, por lo tanto esta inhibina está viajando constantemente, se está liberando constantemente para poder regular también el proceso. Aquí un esquemita propio del libro de segundo medio, ¿cierto?, que entrega el ministerio. Aquí podemos ver todo lo que ocurre a nivel hormonal para la regulación de el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también para la producción de espermatozoides. Como les mencionaba, en el hipotálamo se produce esta hormona que viaja hasta la adenohipófisis, se fabrica la LH, la FSH, y estas viajan, fíjense, la FSH viaja y actúa sobre la célula de Sertoli para que estimule la producción de espermatozoides. Mientras que la LH viaja hasta las células de Leydig para estimular la producción de testosterona. Y la testosterona, a su vez, actúa sobre el mismo testículo, estimulando también a la célula de Sertoli para que se produzcan espermatozoides, y la célula de Sertoli fabrica la inhibina, que la inhibina, en conjunto con la testosterona, producen la retroalimentación negativa con la hipófisis y el hipotálamo. ¿Sí? Eso es la forma en que se regula todo lo que tiene que ver con los caracteres sexuales en el hombre y también la producción de espermatozoides. Y por último, el espermatozoide, si se fijan, tiene esta estructura particular, ¿verdad? Algo importante que no se les puede olvidar: cada célula tiene una estructura
de acuerdo o acorde con su función. Si yo observo una célula, tendría que tener la capacidad de al menos inferir cuál es su función. En este caso, el espermatozoide lo que más tiene es flagelo, ¿cierto? Su flagelo es formado durante la maduración para poder permitir la movilidad del espermatozoide. Este flagelo está formado por microtúbulos, ¿cierto? En una configuración 9+2, que en realidad es la forma en que se distribuyen las proteínas de este citoesqueleto, porque recuerden que los microtúbulos son los que forman el citoesqueleto. Y este citoesqueleto requiere de mucha energía, por lo tanto, de alguna parte este espermatozoide tiene que sacar la energía y lo obtiene de las mitocondrias que tienen la porción media, ¿cierto? Conocido como cuello. En este lugar es donde se ubican los centríolos que tiene que llevar necesariamente para la fecundación y además las mitocondrias que fabrican constantemente energía a partir de la fructosa que le entrega el líquido seminal, ¿sí? Y además tenemos la cabeza del espermatozoide donde se encuentra el acrosoma y el núcleo. El núcleo, por supuesto, que es la estructura más importante que lleva para la fecundación el espermatozoide porque tiene la mitad de la información genética de la especie, tiene la mitad de la información genética que va a tener ese individuo que vamos a producir durante la fecundación. Y además, este acrosoma, que es la punta de la cabeza, que en alguna clase anterior se los mencioné porque tiene en su interior enzimas digestivas muy importantes que permiten al espermatozoide romper parte de la zona pelúcida del ovocito, que lo vamos a ver en la próxima clase, y le permite generar un agujero por donde él ingresa para tocar la membrana plasmática del ovocito. Esa situación la pueden llevar a cabo al mismo tiempo varios espermatozoides, ¿sí? Varios espermatozoides pueden ingresar por esta zona porque pueden romper por el acrosoma que tienen. Vierten esta sustancia, que son enzimas digestivas, y se genera un agujero por donde pueden entrar. Estas enzimas las produce, por supuesto, el retículo endoplasmático rugoso antes de que se forme este espermatozoide, cuando es espermátida aún, y se ubican en el acrosoma gracias al aparato de Golgi. Eso lo habíamos conversado en alguna clase anterior, no recuerdo en cuál. Pero esta es la estructura de un espermatozoide normal. Recuerden, se fabrican tantos espermatozoides durante un día o durante la vida del hombre que en realidad muchos pueden no ser de aspectos ni estructuras normales y eso puede derivar en una infertilidad, dependiendo de cuántos espermatozoides son útiles y cuántos no. Entonces, un espermatozoide que tenga esta estructura normal, que además su genética sea acorde o sea adecuada, va a poder llegar fácilmente hasta el ovocito y va a poder fecundarlo. Recuerden que para que el espermatozoide llegue hasta el ovocito tiene que atravesar muchas barreras que las vamos a ver en un par de clases más. ¿Cuál es la importancia de este espermatozoide? Su importancia es que es una célula gamética, ¿cierto? Haploide, lo que significa que tiene la mitad de la información genética de la especie. Por lo tanto, cuando este espermatozoide logre llegar hasta el ovocito y logre fecundarlo, va a aportar con la mitad de la información genética de ese individuo, que se va a unir con la otra mitad del ovocito y van a formar a un cigoto, que es la primera célula que tiene la información genética completa. Entonces, importantísimo el espermatozoide porque es el que lleva la información genética. No olviden que el ovocito no tiene movilidad propia. Por lo tanto, el ovocito por sí solo no podría generar fecundación, no podría formar a un individuo, no podría tampoco llegar hasta el espermatozoide, imposible. Y además su función es reproductiva. Aquí les puse una imagen donde pueden ver cómo el espermatozoide atraviesa, ¿cierto?, la zona pelúcida, ingresa, pero luego este espermatozoide se apoya en la membrana plasmática del ovocito, es reconocido, ¿cierto?, porque tienen receptores que tienen que ser reconocidos para identificar que es un espermatozoide de la misma especie, y finalmente podríamos decir que el ovocito
fagocita el núcleo de este espermatozoide. ¿Sí? El espermatozoide no ingresa hasta el ovocito, ingresa solamente al núcleo. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.